situaciones de maltrato infantil y dolorosas experiencias como víctima del conflicto armado tuvo que vivir John Alexander González. Sin embargo, su historia es también una muestra de lo que significa la resiliencia, la fuerza interior y la disciplina para salir adelante y transformar las dificultades. En Bogotá, supuestamente vivía en el barrio Danubio Azul, o Danubio, no sé. Vivíamos creo que en un cambuchito por allá, con plásticos. Vivía un señor de apellido Parra, le decían Don Parra, aparentemente era mi padrastro. Mi mamá, de nombre Marta, no recuerdo nada más de ella. Mi hermano Ferney. Y recuerdo que tenía otras hermanitas, pero no recuerdo el nombre. Creo que una se llamaba Diana y la otra era una bebé que no recuerdo el nombre. Otra imagen fuerte de pronto era mi padrastro pegándole a mi mamá o pegándole a nosotros. Después de buscar e investigar, John Alexander pudo establecer que su familia lo abandonó y lo dejó al cuidado de un señor que vivía en zona rural de Prado, Tolima. La imagen que tengo es montado en un bus con ese señor y allá a lo lejos mi mamá, algo como con los ojos aguados. Yo no entendía qué estaba pasando, pero el hecho es que esa fue la última vez que vi a mi mamá. Y allí empezó un mundo donde yo simplemente era como en sus palabras, en algún momento esta persona me lo expresó, un animal más de la finca. John fue abandonado por su madre a los 4 años. Se lo entregó a un campesino en la vereda de Villa Esperanza en el Tolima. A partir de ese momento empezó una dura vida de maltrato. Ese recuerdo que yo tengo por allá, me amarraba a veces en un cuartico y me daba comida de lo que quedaba. Tenía que ir a trabajar para poder que me diera comida. Como que me fui acostumbrando a estar en ese mundo de campo, de ir a coger café, de limpiar. Este es el camino que lleva hacia la finca, la vereda básicamente donde yo vivía, donde permanecía casi todo el tiempo. En esta casa básicamente vivía. Ese era el ranchito donde mantenía. Yo solía dormir en un principio a un costado de la casa. Había un pequeño ranchito y ahí dormía. Luego con el tiempo pasé a dormir acá en este rincón, debajo de una escalera que había hacia el Zarzo, aquí, básicamente debajo de esto. Desde pequeño siempre quería estudiar, soñaba con aprender a leer y poder estar en un salón de clases. El estudio era un anhelo que siempre tuve, es algo que sí me motivaba muchísimo, era el estudiar, el querer estudiar. Pero no podía estudiar, él no me dejaba ir a estudiar, sí tenía que ir a acompañar el hijo de él hasta la escuela, pero pues yo no, como le decía, era un animalito más de la finca, entonces pues no estaba dentro de esos planes de que yo fuera a estudiar. En la búsqueda por escapar de la situación de maltrato y abuso que vivía, empezó a huir de la casa y buscar familias que lo ayudaran. Y empecé a recorrer fincas. La primera vez que me escapé fue por un temor impresionante. Fue un fin de semana. Ellos se fueron al pueblo a hacer el mercado, a hacer común y corriente todo lo que se hace los fines de semana. Yo me quedé en la finca y la misión fue no deje apagar el fogón. Y quedé por ahí en el patio. Pero como era un niño, se distrajo, se puso a jugar con las gallinas y los pollos y el fogón se le apagó. Me asusté muchísimo, me preocupé muchísimo, pues que sabía que me iba a pegar. Entonces, ¿qué hice? Salí a una finca cercana. Pero habían unos perros bravísimos allá, entonces era casi imposible acercarse a esa finca para que me regalaran fósforos para volver a prender el fogón, pero no pude acercarme. Fue a una nueva casa para conseguir los fósforos, pero terminó quedándose en búsqueda de refugio. A los días apareció este señor allá en la casa, me tomó, me amarró con un lazo las manos, me regañó fuerte, me dijo que teníamos que regresar. Él amarró ese lazo al caballo y me puse a correr detrás de él.
Ya antes había pasado por allá algo más o menos, y era que trabajadores, adultos, intentaban tocarme, intentaban manosearme. Pues incluso la primera vez que sucedió, increíblemente no fue que fuera de un hombre hacia mí, sino una mujer. Y creo que sí, el tema de que uno esté solo, que no tenga un papá o una mamá que esté ahí, lleva a que muchas personas quieran ayudar, pero como con el doble sentido, como que con este me puedo aprovechar, puedo hacer cosas, puede quizás sacar las mismas cosas que le han pasado, que le han sucedido. Adicional a la violencia impartida por la familia con quien vivía John, esa región del país pasaba por un intenso periodo de guerra y enfrentamientos de grupos armados que se debatían por el control territorial. John seguía recorriendo fincas para trabajar y regresaba en las noches donde la familia que lo maltrataba. De ahí vuelvo y me escapo y fui a parar a una casa con un señor que dijo que él quería ayudarme. Yo lo distinguí a él por ahí en una finca donde un señor, y yo fui a trabajar allá donde ese señor, y fui a trabajar y estaba él ahí, el niño, estaba pequeñito, y yo fui y lo miré y yo me di cuenta que lo trataban muy mal. Yo le dije entonces, pues si usted quiere, pues se va para mi casa, yo no vivo con la mujer y una niña que tenemos. Don Alcides, en un acto heroico, se llevó a John Alexander para empezar una nueva vida. Y fue donde por primera vez empecé a sentir como el cariño de un papá y el cariño de una mamá y el buen trato. Pues él al principio, pues él cuando estaba en la casa, cuando llegó él era, pues como estaba tan amedrantado, él como lo trataban mal, él era como, mantenía como asustado, ¿sí? Porque en las demás partes siempre era maltrato, siempre pasaba, era una situación como dolorosa, triste. Pero ya cuando él cogió ya se vio que la casa era diferente todo, ¿no? Él era muy contento y muy alegre, él mantenía muy alegre, contento. Y ellos como que me acogieron con ese cariño, con ese amor, veían la posibilidad que algún día me adoptaran, que querían darme el apellido, que querían que yo fuera como su hijo, que tenían que hablar con el inspector, que bueno, que tenían que hacer lo que fuera para que yo fuera parte de su familia. Allí fue donde por primera vez pude coger cuadernos, porque anteriormente intentaba estudiar, pero me tocaba en la tierra escribir los numeritos. Me iba hasta una escuela cercana que había. Esta foto me recuerda que fue la primera escuelita donde yo me acercaba a ver en el principio por ventanas, mirar las clases. Entonces lo puse a la escuela. Ahí fue donde conocí las primeras letras porque él no sabía nada y muy buen estudiante. Los cuadernos bien organizados, el uniforme, cuando llegaba todo bien organizadito. Eso era lo bueno que él tenía. Entonces, yo dije, este niño va a salir buen estudiante, esto no tiene buen estudiante. Y le dije, estudie y sea algo en la vida. Sin embargo, un accidente cambiaría el rumbo de su vida. Estaba sobre una roca grandísima, casi todos los días solía subirme allí. No me sentí tan bien y decidí bajarme. Cuando fui a hacerlo resbalé. Alrededor de la roca habían algunas latas de guadua y una de ellas ingresó por la ingle derecha. Un largo camino tuvo que recorrer John Alexander desde el lugar donde tuvo el accidente hasta el hospital que finalmente lo atendió. El hospital reportó la situación al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y es así como John Alexander quedó bajo protección del ICBF. Se hablaba mucho en ese entonces de que yo era casi que un milagro de que estuviera vivo, que era como el niño milagro porque pues con todo lo que había sufrido el accidente, la forma en que se había dado, pues realmente la pérdida de sangre tan grande que había tenido era para que hubiese muerto y no fue así. Fue valorado por el equipo interdisciplinario del bienestar familiar y le fue asignado un hogar sustituto. Pues para mí en un principio fue difícil, muy complicado, porque yo venía de un mundo ya de campo, ya estaba como habituado a ese mundo de campo, a trabajar, a salir temprano, a ir a yerbar, ir a hacer labores de campo. Y llegar a una casa así, pues fue muy difícil porque pues estaba en medio de cuatro paredes. Dada su historia de violencia y por el cambio de contexto, John Alexander entró en una etapa de rebeldía y choque contra todas las personas que lo rodeaban.
En algún momento, por medio del instituto, me recoge la Policía de Infancia y Adolescencia y me trasladan a la ciudad de Ibagué para que ingrese a un internado. Allí me sentía un poco peor porque pues, pasaba un encierro mayor y con unas ciertas reglas más estrictas, más duras. Yo fui ecónoma, fui directora, fui enfermera y mamá. De ahí que los niños ellos me decían Mami Ruth. Con ella yo le decía, oye, es que tengo esta tarea, y ella me decía, eso no es de su grado. Yo, no, pero yo la tengo y tengo que hacerla. Y entonces, bueno, está bien, entonces me seguía como la corriente y me ayudaba y me explicaba todas las tareas, así no fueran de ese curso. Bueno, él ya traía algunos años de primaria, ¿no? Y luego entonces ahí terminó su primaria, pero él cada vez quería como estudiar afuera, como que él no se sentía bien por el problema de los muchachos, porque es que era muy marcado esa molestadera con él. Terminé viviendo nuevamente en Purificación. Y apareció un chico que se llama Carlos Chará, que dirigía como un externado, algo así, que se llama Medio Abierto. Entonces allí iban los chicos, les ayudaban con tareas y todo eso. Yo iba allá simplemente por dibujar, por hacer cosas así. Y él me dice, oye, ¿por qué no te quedas en mi casa? Ya mi mamá te puede recibir. Señora Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, gracias. Llegó por casualidad a la casa y mi hijo me dijo que si lo recibía. Y pues claro, pues como ya uno ha pasado por todo eso, pues le dije que sí. Una persona muy especial, con un temperamento fuerte, pero estricta, firme, pero pues siempre buscando como el bienestar de las personas que ella cuida. Lo tratamos como un miembro de la familia. Entonces decido regresar al internado con una mentalidad que ya venía manejando, pero ya más firme, y era mi estudio. Fui también progresando ya en bachillerato, hice sexto y séptimo en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán, y luego pensaba ya como adulto, entonces yo dije, no, yo ya no quiero estudiar más en un colegio, yo no quiero estudiar más con niños. Yo ya había averiguado sobre estudiar en la Universidad de Ibagué, allá hay un programa existía un programa de aceleración del bachillerato, de estudio para adultos. En esa época yo estaba como decano de la Facultad de Humanidades. Recuerdo que, bueno, no era una oficina cerrada al público y John entró a contarme una dificultad que se le estaba presentando para ingresar al bachillerato que tenía la universidad en esa época. Después de que él me contó un poco su historia y por qué estaba ahí, él solo gestionando su entrada al bachillerato, pues yo entré en contacto con la persona que manejaba el tema para hacer, entre comillas, pues una excepción a la regla, y digamos que en esa forma John se pudo vincular al bachillerato a partir de ese momento. Y hago yo entonces octavo y noveno, décimo y 11 en ese programa. Al final del año, ya terminando 11, cuando se fue a hacer la clausura, estaba por allá un poco distraído en el auditorio cuando, John, usted, yo qué, que pase al frente. Yo, bueno, pasé al frente, y cuando fui pasando al frente se me aguaron los ojos porque todo el mundo empezó a aplaudir, y pues resulta que me había ganado una mención de honor por excelencia, lo que equivalía básicamente a ganarme la beca. Entonces, ¡guau!, lo logré. Y nos reúnen y nos dicen que regresa John Alexander a su municipio. Y pues yo le preguntaba a la coordinadora zonal pues qué pasaba con John. No, que pues no, ya ningún hogar sustituto, que ninguna institución, que prácticamente pues era como que ya no hay hogar sustituto para John Alexander en Ibagué. Finalmente se hace cambio. Me envían de la ciudad de Ibagué nuevamente a Purificación, a vivir a un hogar sustituto. Nos conocemos y asumo desde mi profesión
el acompañamiento a John desde el día que llega a purificación. El hogar sustituto que lo acoge y prácticamente yo con John tenía intervenciones semanales, nos veíamos todas las semanas. Y eso marcó una gran diferencia en mi vida, eso de que haya alguien que te diga, oye, yo creo en ti y te lo hace sentir, wow, eso es espectacular. Porque una cosa es que te digan, oye, yo creo en ti, pero como que dudan, como que lo que dicen no es tan sincero. Uno de niño como que sabe detectar esas cosas. Ningún niño del municipio había salido a la ciudad a estudiar. Entonces hablé en ese momento la trabajadora social encargada como de los procesos y le dije, John Alex va a estudiar psicología y lo queremos apoyar. Empieza esa etapa universitaria y es con una persona que es la única a la que le llegué a decir madre. Pues Alex llega contando que necesita dónde vivir, porque donde estaba pues no es posible porque hay una dificultad. Se abre la oportunidad de abrir hogar sustituto para que él pudiera ir. Por supuesto, mis primeros semestres en la universidad no fueron fáciles, la exigencia es diferente, distinta, porque en un principio pues ya como que los estudiantes llegaban y pues con su presentación en video en PDF o su presentación en PowerPoint y yo llegué con mi cartelera, entonces era como un contraste y en algún momento hubo burla por ello. Y llega esa parte final de la universidad, de hacer mi pasantía y empiezan a cumplirse metas que yo ya me había propuesto, como bueno, graduarme, ser profesional y buscar ser parte del instituto ahora, ser funcionario del bienestar familiar. Bueno, esta carta, cuando él se graduó, me la mandó o me la vino a traer, no recuerdo, porque yo no estaba en el momento, donde él reconocía que yo le había ayudado mucho para él obtener este objetivo que él se había trazado. Y por supuesto que nos estrechamos, nos abrazamos, lloramos y eso fue una felicidad grande. Entonces él, con esta carta, yo la busqué porque no me acordaba dónde estaba y la busqué, dije voy a buscarla. Hice cartas de agradecimiento al bienestar familiar, a otras personas que me han ayudado, de darles gracias y de oye mira, qué chévere que tú me hayas apoyado, qué chévere que tú me hayas ayudado, mira, estoy terminando, ya va a ser profesional. Con mucha satisfacción y alegría comparto estos logros. Entonces, eso me gusta, que compartió también conmigo todo esto, que éramos lo que nosotros esperamos. Cuando recibió su grado y todo, cuando fue nombrado, ¡ay! Ese día fue una felicidad de saber que el bienestar familiar lo ubicaba laboralmente de una vez, reconociendo el valor de toda su preocupación y de toda su satisfacción y de todos sus logros que él adquirió y que era un alumno reluciente. Así que me dediqué al proceso de atención en bienestar familiar. Ya fue entrar a ser funcionario de bienestar familiar. Siempre lo digo, yo soy un orgulloso hijo del instituto y pues ahora funcionario. Ya voy a cumplir 7 años con el instituto y pues casi todo el tiempo he estado trabajando con lo que es servicio de atención al ciudadano, como la primera cara que ve el usuario cuando llega a las oficinas de bienestar familiar, de escucharle sus situaciones. Muchas de ellas cuando me las cuentan, por supuesto, entiendo y comprendo mucho la situación porque en algunos aspectos coincidimos con algo que ha pasado en mi vida. Me volví muy sensible a la hora de atender los casos y de identificar aquellos que son relacionados con abuso sexual, porque pues aparte de haber vivido situaciones, me dediqué también a leer libros sobre el tema.
Ahorita llega a mi centro zonal, llego con una expectativa muy grande porque el año pasado le hicieron reconocimiento como el mejor funcionario de la regional en atención al ciudadano, y llega un momento de mi centro zonal donde hay una serie de movimientos y cambios que realmente él va a llegar a dar esa pauta de orientación y de guía, que siento que para él va a ser un momento de reconocimiento de todo ese trabajo que ha hecho, porque va a empezar a enseñar lo que sabe sobre atención al ciudadano. Porque de verdad me siento orgulloso de ser hijo del bienestar familiar. A pesar de que se hayan presentado algunas dificultades, creo que en todas partes eso es como una familia común y corriente. En la familia hay muchos momentos de felicidad, de alegría, como hay momentos también de dolor, de tristeza. En mi registro civil reporta como papá, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mamá, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y nada más de datos. Entonces ahí está, son mis papás, es mi papá y mi mamá. Es como él resignifica el sentido de familia. No es el del papá, la mamá, sino de una institución que le brindó todo, una cuidadora, una madre sustituta, un papá Estado, un papá bienestar familiar que se convirtió en esa figura a seguir y en ese compromiso institucional que creó. Buenas, llegó el papá. Les quiero mostrar unas fotos de cuando yo era niño. Cuando tenía 11 años me había proyectado también algo de familia. Después de terminar mis peleas con Dios de por qué me ha quitado mi familia, empecé como a hacerme consciente de que algún día iba a tener la mía, que iba a construir mi hogar. Y tenerlos a ellos me llena mucho de orgullo, de felicidad, de un sueño cumplido y ahora una responsabilidad enorme de hacer las cosas distintas a lo que yo viví. Es la primera familia, entonces el hecho de tener sus 2 hijos, de compartir Ángel Sofía, de ver todo el proceso de formación en el vientre, que se mueva, que la pancita va creciendo. Él no se perdía los controles, entonces él siempre estaba en los controles, en las ecografías. Y hoy en día se empiezan a ver esos resultados, por nuestro esfuerzo, por nuestra valentía, por creer, por tener fe. Entonces, eso trato de transmitirle a mi familia, a mis hijos, a mi hija, a mi hijo. Muchas veces les pregunto, ¿quién es tu papá? Tú, y yo me pongo feliz y yo los abrazo y les doy un beso y los acaricio. Y me da esa alegría enorme de, wow, soy papá. Es muy resiliente. Es resiliente porque a pesar de todo lo que ha vivido, creo que tiene algo muy claro. Y es el deseo de superación. Espera. Es una historia donde en algunos yo les digo es persistencia, y hay una palabra que a veces utilizo para decir, y es resiliencia. A pesar de cada vez que me presentaba una dificultad difícil, como que hacía que fuera más fuerte, que saliera y que volviera a renacer a pesar de que pasara aquello. En el año 2011 con mi pareja decidimos ir a hacer un ejercicio de buscar mis raíces, entonces volví a las veredas donde vivía. Luego de que estuvimos haciendo este recorrido, pasó este momento que fue un video en el que yo le digo a mi pareja que estoy muy feliz de que me haya acompañado, que se lo agradezco y que básicamente lo que siento ahí es una tranquilidad y una paz en mi corazón, porque sentía y siento que perdoné, que sané todas esas heridas. A pesar de que ya pasan muchas cosas, no siento odio, no siento rencor, no siento nada.